Sean bienvenidos, amados hermanos, que estamos aquí presentes y los que están ahí atrás. Bueno, comentarles que estamos en la semana número 5. De verdad que cuando estaba numerando, yo dije, creo que me he saltado quizás un número. Siento que el tiempo va volando. Increíble, amados. 5 semanas. Y bueno, esperamos en Dios que Él nos dé la fuerza y la gracia para poder culminar este estudio. Solo recordarles que no vamos al pie de cómo el libro está escrito, ¿verdad? Vamos tomando algunos temas, algunos puntos que queremos resaltar, pero también le animamos a que usted tome su libro, su cuaderno, su Biblia y pueda desarrollar el estudio como está escrito ahí. Nosotros queremos dejarnos también mover un poco por cosas que el Espíritu Santo va recalcando y nos va trayendo para poder exponerlo. Así es que estamos la semana número 5, el estudio, el carácter del discípulo de Cristo. Y vamos al tema número 1 de los pobres en espíritu, la página 25. Solo quiero comentarles que en la página 22, hay un recuadro ahí donde dice que el corazón de Dios, en el corazón de Dios está que todas las bienaventuranzas, escuchen esto, que todas las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo dictó en el Sermón del Monte, sean las que comprendan el carácter de cada uno de sus hijos. Todas las bienaventuranzas. No se trata de tomar una al azar, porque quizá de pronto nosotros podemos sentir como simpatía por una en particular. Quizá digamos, bueno, los pobres, sí, yo ya no me siento tan rico, ahora me siento más pobre. y podemos como tomar una parte. Pero así como el fruto del Espíritu Santo, que las 9 características son uno solo, de igual manera, las bienaventuranzas, el propósito es que sea uno solo en el carácter del discípulo de Cristo, ¿verdad? Ustedes van a observar ahí en la página 22 que hemos dividido esas 9 bienaventuranzas en 2 partes. Las primeras 4 vamos a comprender que el propósito están escritas, las primeras 4 bienaventuranzas se comprenden en la manera en la que Dios quiere enseñarnos a vivir para Él. Escuchen eso, las primeras 4 bienaventuranzas. Y en las 5 restantes vamos a aprender sobre la conducta que debemos de tener para nuestro prójimo en general. La primera parte, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, los pobres en espíritu, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Dios no quiere hijos altivos, Dios no quiere hijos orgullosos. Entonces, ¿cómo inicia Jesucristo las bienaventuranzas? Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y de eso es que vamos a estar hablando este día. Vamos a Mateo 5:3. Y luego vamos a desarrollar 3 puntos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin más, vamos al punto número 1, y es así como lo vamos a ir desarrollando en cada una de nuestras lecciones. Punto número 1, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde, ¿verdad? Dice que la palabra pobre en los originales de la Biblia significa, y todo eso ustedes lo tienen en el libro, ¿verdad? Algunas partes, como les dije, están textuales, otras las vamos a saltar o quizás nos vamos a adelantar o retrasar un poco. La palabra pobre en los originales de la Biblia significa acurrucarse, de mendigo, menesteroso, necesitado. Eso está en la página 25. La primera vez que se usa la palabra pobre en la Biblia es en Éxodo 22:25. Les doy un consejo. Quizá tomen nota, hermanos. No se preocupen por encontrar o no encontrar como el orden en el libro, sino que tomen nota y ustedes posteriormente hacen su tarea y esto les va a ayudar. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de rumiar?
¿Se recuerdan? Y en los principios de rumiar estaba el oír, escribir, meditar, ¿verdad? Y por último, poner por obra. Entonces va a ser un gran ejercicio y va a ser una tremenda bendición para ustedes. Tomar nota de todo lo que aprendan y luego van a su libro durante la semana. Les desafío. Bien. Entonces dice que la primera vez que se usa la palabra pobre en la Biblia es en Éxodo 22:25. Y dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Es la primera vez que aparece la palabra pobre, pero yo quiero aprovechar aquí y hacer un pequeño paréntesis. Saben, un día de esto sentí una tristeza profunda en mi corazón al hablar con una persona que trabaja en oficios domésticos en una casa. Y ella me estaba contando que hace como 2 años su esposo la abandonó y eso la hizo venir a unos problemas económicos terribles. Y no tuvo opción porque, bueno, las personas que no están en planilla, no están en el seguro social, no tienen acceso a un préstamo bancario, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué hace esta gente normalmente? Recurrir a un usurero. Y ella recurrió a un usurero en su desesperación para que le prestara $2,000 porque estaba a punto de perder su pequeño terreno. Y me dice, ¿y sabe cuánto pago yo mensual por ese préstamo? $200 mensuales. Y yo de verdad que casi me desmayo porque digo, ¿y cuánto tiene que ganar una empleada doméstica para pagar un préstamo, hermanos, de $200? Pero la Biblia dice que cuando prestare dinero a uno de su pueblo, oigan esto, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. Y no que alguien aquí diga, bueno, sí, mire, yo sé que alguien es usurero. No se trata. Este es un mensaje para cada uno de nosotros y para que podamos enseñarle a los demás el cuidado y el peligro de meternos con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Porque cuando yo voy a Ezequiel 18:13, oigan lo que dice. Ezequiel 18:13, prestar dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? Tiene que morir y asumir toda la culpa. Cuando encontramos versículos como estos, nosotros nos damos cuenta que no hay injusticia en Dios. Entonces, que la Biblia es una realidad. Lo conozca la humanidad, conozca la palabra o no la conozca, la ley ha de cumplirse. Entonces, pero esto nos puede servir a nosotros para poder ayudar a otros que están practicando ese negocio, porque sé que dentro de la iglesia se da la usura, hermanos, que dentro entre nosotros mismos podemos caer en este mal tan cruel. Solo era un paréntesis, ¿verdad? Por si a alguien le sirve esta enseñanza. Pero esa es la primera vez cuando aparece la palabra pobre en toda la Biblia. La palabra pobre generalmente nos lleva a pensar en las personas que carecen de lo material, ¿verdad? Como en un hogar, alimento y todas las necesidades primarias. Pero a veces pensamos como los pordioseros que están en las esquinas, los menesterosos, aquellos que piden monedas porque son adictos o porque pues han llegado a una calamidad. Pero no es a ese tipo de pobreza a la que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Porque dentro de esos pobres, hermanos, muchas veces nosotros encontramos soberbia, orgullo. Muchos de ellos probablemente han llegado a esa condición por la misma altivez de corazón. Entonces, Jesús se está refiriendo a la palabra petochos. Pobre en Mateo 5:3, en el sentido de aquel que se siente pequeño. ¿Sabe dónde inicia realmente el pobre en espíritu? ¿Dónde da a luz verdaderamente un pobre en espíritu? Es cuando usted se entregó su corazón al Señor Jesucristo. No sé cómo fue su conversión. No sé cómo fue ese día, ese momento en que usted vino a Jesús.
¿Por qué vino? ¿Cuál fue la razón? Algunas personas sabemos que cuando nacen en el Evangelio, por decirlo así, que sus padres son cristianos, entonces ellos tienen una vida como probablemente más tranquila. Pero cuando los que venimos del mundo, generalmente hemos llegado a Cristo golpeados, heridos, lastimados. Por alguna causa tuvimos que ser doblegados. Entonces, pobre, se viene a mi mente cuando en el Salmo 123 David decía: como el siervo mira la mano de su Señor y la sierva mira la mano de su señora, así miraré yo la mano de Jehová hasta que me bendiga. Esa es la enorme diferencia. El pobre físico que mira la mano de los hombres para que le ayude, pero los pobres en espíritu determinamos mirar la mano de Dios hasta que nos bendiga. No iremos a un usurero. O sea, usted tiene que entender que puedo creer que soy un pobre en espíritu, pero no estar dando evidencias, porque aún sigo yendo a los hombres, aún sigo yendo a los seres humanos. Entonces, uno de los principios del pobre en espíritu es aquel que se hace pequeño delante de la presencia de Dios. Y un ejemplo que nos puede servir muchísimo es la vida del rey David, cuando él dice en el Salmo 34:6, él dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí la palabra pobre está siendo usada como un pequeño necesitado desesperadamente de protección, de auxilio. Les cuento, como para que podamos ampliar un poquitito el contexto del Salmo 34, ¿en qué momento escribe David este salmo? Él lo escribió cuando estaba huyendo del rey Saúl. Cuando él estaba huyendo de Saúl, estaba en esos desiertos y él dice: iré a los filisteos. Yo no sé qué había en la cabeza de David en ese momento de correr a sus enemigos por ayuda, pero es un asunto que nos puede acontecer a cualquiera. Podemos tener muchos años en Cristo, podemos creer que sí hemos llegado a esa pobreza espiritual y una dependencia absoluta de nuestro Dios y Señor, pero si a David le aconteció, cualquiera de nosotros podría cometer un error en la agonía. Entonces David está siendo perseguido por Saúl y él dice: iré a los filisteos. Y usted lo ve allá en 1 Samuel 21:10 como referencia para que le quede, y dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, y él era rey de los filisteos. Entonces ahí hubo un conflicto mayor, porque toda la gente que lo conocía dijeron: ¿qué hace este hombre aquí? Y empiezan a decirle al rey: rey, ese hombre es peligroso. Es nuestro enemigo. Entonces no puedes permitir que se quede en este lugar. Y David es cuando aquel pasaje que algunos de ustedes probablemente lo conozcan, que él se hace como el demente, ¿verdad? Para que no le quiten la vida. Y él se hace así como loco, que la baba está corriendo para poder preservar su vida. Entonces huye de ese lugar y es en ese capítulo de su vida donde él escribe este Salmo 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias con propiedad. De ahí, huyendo de los filisteos, él se va a la cueva de Adulán. Y usted recuerda todo lo que aconteció en ese periodo de su vida. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes en esta tarde, también como una pausa, porque yo pensaba, bueno, a David lo estaba persiguiendo Saúl, luego está huyendo de los filisteos, y cuántos otros enemigos en su camino. Quizá ahora mismo nosotros tengamos una persecución y no nos hemos dado cuenta, y estamos huyendo, estamos escapando. Y yo quiero decirle, quizá no de personas físicas o de asuntos físicos, probablemente de nosotros mismos.
Un día de esto yo tuve una experiencia muy dolorosa. Yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo huiré de mi carácter? ¿Hasta cuándo huiré? Querré huir de mí misma. Y quizá cuando ustedes me escuchan dirán, esta mujer es terrible. Hermanos, no, ¿sabe? Aprendemos a sobrellevar el carácter, a no comportarnos de la misma manera como lo hacemos en la intimidad, porque nos educamos y nos vamos como moldeando y sabemos dónde podemos hacer nuestras pataletas y dónde no hacerlas. Pero el punto es que Dios te ve en lo secreto como en lo público. Y entonces es una falsedad muchas veces. Y quizá cuando estaba preparando el estudio, le decía, Señor, ¿y cuál es el Aquís, rey de Gat, que aún me persigue? ¿O cuál es el Saúl que aún atormenta mi alma? Ustedes saben, hermanos, ¿quiénes son sus enemigos? Quizá un temor a la muerte, el temor al fracaso, el fracaso matrimonial, el fracaso económico. ¿Cuál es lo que te persigue? Y saben una cosa, que mientras nosotros estamos huyendo, mientras nosotros estamos escapando, no puede haber una plena libertad en Cristo Jesús. Pero tenemos esta palabra, estos escritos de David que pueden ayudarnos para que nosotros podamos venir. Yo recuerdo el tiempo en que recité este salmo y porque más adelante dice, los que miraron a él no fueron avergonzados. ¿A quién estamos nosotros mirando? Los pobres en espíritu claman, suplican, imploran para que Dios les oiga y los liberte. Las dos cosas, hermanos, porque a veces nosotros solo le decimos, Señor, escúchame. No se trata solo de que te escuche, se trata de que te liberte, de que arranque el Señor esas cadenas que nos tienen muchas veces paralizados en una vida como rutinaria. Yo no quiero una vida rutinaria, porque creo que nuestra vida en Jesús cada día puede ser una aventura maravillosa, una oportunidad divina de poder hablarle a otros de Jesús, de hacer algo más para Jesús. Y viene a mi memoria, el pobre en espíritu, hermanos, ya no está ensimismado en él mismo, lamiéndose sus heridas. Ahora sus heridas las trae al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a Él, llora con Él, clama con Él, gime con Él. Pero también el pobre en espíritu tiene una característica preciosa: reconoce su pecado, reconoce su debilidad. No busca ya culpables. Es que mi hija, es que mi hijo, es que no, asume su responsabilidad. Porque sabe que no hay nada ni nadie alrededor suyo que le pueda resolver lo que solo Dios puede resolver, amados. Entonces, ¿quién te persigue? ¿Quién es el Aquís? Yo quiero que escriban ustedes ahí como pregunta, ¿quién es el Aquís que aún te intimida? Y repito, quizá yo mismo me intimido. Y ya he puesto como de ejemplo, a veces yo quisiera darme vuelta de cabeza y sacudirme para que salga lo que tenga que salir. Si fuera tan fácil, hermanos, pero no. Primero, el reconocimiento del pecado. Segundo, la confesión delante del Señor. Y tercero, pedir un auxilio como el ciego Bartimeo. Suplicar, implorar hasta que venga esa libertad. Según el significado de la palabra pobre que vimos anteriormente, es como si David estaba diciendo en este pasaje, este mendigo clamó. David se hacía como un mendigo delante de Dios. Él miraba su mano como su única esperanza. Este mendigo clamó y Dios le oyó. Como si él se acurrucara, como si él se humillara, como si él se veía a sí mismo como un pobre espiritual. Y otra pregunta que le animo a que usted mismo se haga en esta tarde es,
¿Cómo se está acercando usted al Señor en esta etapa de su vida? Quiero que escriba esa pregunta. ¿Cómo se acerca usted? ¿Solo para darle un gracias? Como cuando le decimos, gracias mamá, estaba rica la comida. Pero quizás eventualmente no nos detenemos para darle un beso y un abrazo a mamá o a papá por todos los sacrificios que está realizando para mantenernos a flote. Entonces es igual con nuestro Padre Celestial. Quizás normalmente le decimos, ay sí, gracias Señor, pero qué bueno es poder detenernos como pobres en espíritu, humillados y decirle, si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nuestra vida? Punto número 2. Los mirados por Jesús. Ya vimos brevemente, ¿verdad?, lo que significa. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Pero veamos ahora, los mirados por Jesús. Y para eso vamos a ir a Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Y vamos a encontrar ahí 3 características que tienen aquellos que son mirados por Dios. 3 características. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a ir al 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y oigan el tercero, y que tiembla a mi palabra. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así como estremecidos por el terror de algo? Quizá cuando el Señor nos salva de tener un accidente. A mí me ha pasado que he estado a punto de que quizás un camión, ¿verdad?, me pase llevando, o que accidentalmente me pasé un alto, y después el corazón queda palpitando y uno dice, ay Señor, gracias, ¿de qué me salvaste? O tuviste una impresión momentánea y el cuerpo tiembla. Bueno, estaba leyendo ahí algo que un médico dice, que cuando usted ha tenido un coraje, pero de esos corajes bárbaros, de esos momentos en que los hijos le sacan las canas verdes, yo le animo a que cuente quizás hasta 10, vaya al Señor, porque dice este médico que generalmente cuando usted ha tenido un impacto, una rabia difícil de sobrellevar, su organismo tarda cerca de 7 horas para volver a su estado normal. ¿Qué está pasando durante esas 7 horas? La sangre, todo se le ha contraído, y es todo eso lo que nos provoca tantas enfermedades hoy en día, hermanos. Y siempre decimos, es que estoy estresado, y ese enojo y esa amargura constante, o porque yo vi algo que no me pareció, que no lo hicieron como yo, y que nos enoja. Todo eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor, por amor de su nombre, que nos ayude a ser más tolerantes, a pasar por alto tantas tonteras que al final han de quedarse en este mundo. Y otra cosa, hermanos, ¿saben qué? Yo no sé si las demás personas van a cambiar, pero yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser ese pobre en espíritu. Yo quiero ser esa mujer mirada por Dios. Entonces hay 3 requisitos: pobre, humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Y venía a mi memoria temblar ante la acción de difamar, por ejemplo. Debemos de ser hombres y mujeres temerosos de no hablar lo que no conviene, de morder nuestra lengua, de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que sean pocas nuestras palabras para no ofender, para no faltar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, temblar ante la acción de difamar, temblar ante desear el mal de otros. Es tan fácil desear el mal de otros y no lo hacemos con total conciencia, pero cuando
alguien hace algo indebido y decimos, ay, a los hijos, ¿verdad? Que se les dice, ay, pasmado, o esas palabras grotescas, ¿verdad? Pero temblar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Dice, y escribí ahí, temblar ante la acción de buscar pleito, hermanos. Que otros quieran pelear con usted, no hay problema, pero que no sea yo el que provoque el pleito. Temblar, porque sabes que el que te mira y te conoce está ahí, y a él no le podemos nosotros fingir. Yo puedo pasarme ayunando, clamando 40 días, y hay gente que dice, yo voy a ayunar 7 días, pero viven en pleitos, en contenciones, en enemistades, hermanos, dividiendo. ¿Cuál es el sentido de pasarse 7 días aguantando hambre y con un corazón emproblemado aún? Entonces yo quiero orar, como dice el Salmo 58, el verdadero ayuno para que el Señor saque primero que nada las ligaduras de impiedad de mi alma. ¿Para qué? Para que me vuelva una mujer pobre, humilde y que tiembla a su palabra. Tiembla a señalar, tiembla a injuriar, tiembla a menospreciar, tiembla a hacer acepción de personas, tiembla ante mirar a otros como menos. ¿Por qué? No solo porque Dios nos está viendo ahí, no, es porque el reto, el desafío es parecernos a Él. Esas burlas en la intimidad de la familia, a veces en la mesa, que se recuerdan de fulanito y se empiezan a burlar de fulanito. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de burladores. ¿Qué acaso no se te olvida que Dios está ahí, mirándote cómo te burlas de tus hermanos en Cristo? ¿De los hijos de Dios? Pero ¿por qué tarda el Señor con su respuesta? Es que no tiemblas a su palabra. Es que no hay temor en tu corazón. Es de labios, pero no de corazón. Entonces el reto, el desafío es aprender a tener una vida que concuerde, genuino. Quizás se salta la vara, hermanos, pero el propósito es no darnos por vencido y creer con todo nuestro corazón que si nos estamos exponiendo a lo que dice la Biblia cada día, que si estamos abriendo las escrituras, que si estamos procurando levantarnos temprano de madrugada, yo te buscaré, como dice el Salmo 63, algo va a acontecer antes de que termine el 2025. Vamos a Lucas 1, 47, 48. Y vamos porque estamos viendo los mirados por Jesús. Entonces ya vimos 3 características que Jesús mira. Dice, porque miraré a aquel que es. Y se imagina ser mirado por Jesús. Creo que es una gloria indescriptible ser mirado por Jesús. Y ahora vemos a María, ahí en Lucas 1, 47, 48. Y dice, ¿cuánto? Yo lo traje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, dice María, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bendita. Pero en lo que yo quiero es, se fijó, miró a su humilde sierva. ¿Qué acabamos de leer? Los mirados por Jesús. ¿A quiénes mira el Señor? A los pobres, a los humildes y a los que tiemblan a su palabra. ¿Temblaba María a su palabra? Temblaba, porque con todo y lo que podía haber estado en contra de ella, de la difamación, de su reputación, no se movió. Hágase en mí conforme a tu voluntad. He aquí tu sierva. Ella se dispuso con todo su corazón. Entonces, esto es ser pobre en espíritu
humilde, que reconoce su condición ante la grandeza de quién es Dios y por lo tanto es mirado por Él. Yo le animo a que, como una pequeña pausa, piense aquella área que el Espíritu Santo le está señalando. Algunos, porque somos como los extremos, ¿verdad? Cuando hablamos de los temperamentos en nuestra segunda clase, algunos somos como extremos, unos como muy violentos, otros demasiado como pacíficos. Y en Eclesiastés hay una porción que dice que el justo se puede morir hasta antes del tiempo, ¿verdad? Por ser muy justo. Entonces también los extremos, hermanos, delante del Señor no son buenos. Pero sería importante que meditemos en estos momentos. ¿Qué áreas el Espíritu Santo me está demandando a mí? ¿A quiénes estoy denigrando? ¿A quiénes estoy mirando en poco? ¿Con quién es mi problema? ¿Con quién la he emprendido? Y quizás escribamos ahí para que quede asentado de que el Señor nos habló y que tenemos que arreglar ese asunto. Temblar a su palabra tiene que ver con manifestar respeto y reverencia delante de sus mandamientos y ponerlos por obra, procurando día a día hacer lo recto delante de sus ojos. Procurando, escuche esa palabra llena de esperanza, procurando hacer lo correcto delante de sus ojos. Punto número 3. Hoy creo que vamos a terminar un poquito antes. Punto número 3. Su misericordia nos alcanzó. Una de las definiciones de misericordia de Dios, está relacionado con aquella compasión que brota de las entrañas del Dios vivo. Y cuando entiendo ese significado, yo digo, eso es lo que el Señor siente por mí, esa compasión cuando me mira, que no podemos cambiar. ¿Cuántos se han sentido frustrados por no poder avanzar? Sí, ¿verdad? El día que ya no nos sintamos frustrados es porque ya estamos muertos, hermanos, ya dormimos, ¿verdad? Ya estamos allá esperando la resurrección de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en algún momento nos hemos sentido así, frustrados porque no podemos, pero ahí viene la misericordia del Señor Jesucristo, porque nuestra salvación no es por obras, es por la gracia. Cuando la Biblia dice en Efesios que hemos sido aceptos en el amado, que somos olor grato en Cristo Jesús, nos debe de traer a nosotros esperanza para no mirarnos, porque también no se trata de decir, no, yo soy un fracaso, no sirvo. No ese es el propósito de Dios. No, el propósito es que reconozcamos el pecado y que procuremos accionar en bien hacer a la luz de las Escrituras, no descalificarnos, ni nosotros ni a nadie, porque es Él, la obra es de Él. Entonces, hermoso cuando la Biblia nos habla de su misericordia que nos alcanzó. Mire lo que dice el Salmo 113, versículos 7 y 8. Y hay ahí dos preguntas. Salmo 113, 7 y 8. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las dos acciones de Dios para los pobres y menesterosos? En el versículo 7. ¿Cuáles son las dos acciones de Dios? Mire que aquí ya no es de nosotros para Dios, es de Dios para nosotros. 2. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué es esto de el muladar? Bueno, el muladar tiene un significado, montón de desperdicio, suciedad, estercolero. Estaba leyendo, creo que fue esta mañana, que estaba leyendo algo sobre los testimonios. Y decía una chica bautista, nacida entre bautistas,
con un testimonio de santidad. Siempre fue una niña buena, una niña que no dio problemas a sus padres y caminó siempre como de la mano del Señor. Y entonces ella en una ocasión le dijo a su pastor que se sentía mal porque su testimonio no era un testimonio de peso. Y cuando ella leía versículos como estos, que dice, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Entonces a veces creemos de que esto solamente es para uno que ha estado tirado literalmente en la droga, en el alcohol o en la prostitución. Pero nada que ver, amados. Esta era la condición, por muy buenecita persona que usted se pueda haber considerado en el pasado. Y cuando ella comprendió que el sacrificio que Jesús había hecho por aquellos drogadictos que están en las zonas marginales, es el mismo sacrificio que había hecho por ella, y que el mismo infierno que le esperaba a estos chicos, si no se convertían, le esperaba a ella, entonces entendió que su testimonio era una de las cosas más preciosas que Dios le había dejado, como por ejemplo que la había preservado. A mí me aconteció cuando escuché el testimonio de hermana Marta Alicia de Hernández. Aquí está mi hermana Marta Alicia. Cuando escuché a mi hermana Marta Alicia, su madre murió y ella era una jovencita. Ella y sus hermanas estaban niñas. Pero ella me dijo, pero hermana Elsa, yo siempre tuve una conducta cuidadosa. Nunca fue una niña loca y le tocó que criarse prácticamente sola. Se preservó, pero sabemos que es el Señor, pero déjeme contarle el impacto que a mí eso me causó, porque yo dije, Dios mío, y yo por 38 años, teniendo una madre y un padre, fui una perdida. Y esta mujer no tuvo un padre, una madre, y fue una niña buena. Y cuando me fui, después de haber conversado con ella, me sentí frustrada. Pero no, hermanos, posteriormente entendí que la misma salvación que me alcanzó a mí, que yo necesitaba, la necesitaba mi hermana Marta Alicia, porque no se trata de ser buena niña, porque no hay uno bueno. Cuando vamos a Isaías capítulo 1, dice que toda cabeza está podrida y toda planta de los pies está llagada, por cuanto todos se corrompieron a una. Entonces, no hay uno bueno, hermanos, hay un testimonio. Por ejemplo, ahora esta chica que les estoy contando, de la que yo leía esta mañana, ahora su testimonio es de cómo Dios la preservó para su gloria. Cómo el Señor la guardó y la cuidó de no extraviarse en el camino. Hay un testimonio hermoso, pero eso solo lo podemos entender, amados, cuando somos pobres en espíritu. Cuando en verdad nos hemos convertido al Dios vivo, al Dios verdadero. Entonces el Señor dice, Él levanta del polvo al pobre en espíritu, y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Dónde se sientan los príncipes del pueblo de Dios? ¿Saben dónde se sientan, hermanos? No se sientan entre los hipócritas, como dijo David. No se sientan entre los chambrosos y todo. No, ellos se sientan a la mesa del rey para comer de la grosura que baja del trono de la gracia. Ellos acuden al llamado. Ellos son invitados a sentarse a la mesa, pero no es que se va a estar repicando a sentarse como la mamá que hace, ¿verdad? 10, 3 veces. ¿Cuántas veces la mamá le dice, ya está servido? Yo cuando oigo a mis hermanas, ya está servido, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Y que son sordos los hijos? ¿El marido es sordo? De verdad, hermana, yo aprendí un día y le digo, amorcito, está servido, pero yo cuando digo está servido, yo estoy en la mesa, y si él no llega, yo empiezo a comer. No puedo. Es que tenemos también que ordenarnos, hermanos, porque todas esas malas costumbres. Ay, hermana, y usted no lo espera para comer. Bueno, yo le digo, está servido. Y yo no voy a esperar que mi comida se enfríe porque él está haciendo lo suyo. Hay un tiempo para todo. Y esa es mi manera de ser. Así es que si usted me invita a su casa
y me dice, hermana Elsa, ya está servido, tenga por seguro que yo me voy a sentar y me voy a sentar. Sí, oremos, le voy a decir, y quizás usted ahí dando vueltas y yo voy a orar y a comer. Entonces, para hacerlo sentar con los príncipes, nos sentamos a la mesa con el rey. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Cuando vamos en el vehículo podemos estar sentados en la mesa con el rey, rumiando, ¿se recuerdan? Pasando de un lugar a otro la palabra, recordando sus promesas, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. Y ahí es donde nos vamos haciendo más sabios que los ancianos, más sabios que los sabios, hermanos. Eso dice David en el Salmo 119. Entonces, quiero traerles un ejemplo que también ahí ustedes lo tienen en la página 26, en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3 y 4. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3 y 4. ¿Qué estaba pasando? Oiga esto. David, cuando Dios dijo allá en Hechos capítulo 7 que David era semejante a su corazón, se refería a esto. Acabamos de ver aquí, su misericordia nos alcanzó. David, un hombre de misericordia. Yo necesito ser una mujer misericordiosa, lo necesito desesperadamente, porque eso es lo que caracteriza el corazón de Dios. Amados, el corazón de Dios no se caracteriza por ser nosotros mujeres u hombres inteligentes, brillantes, elocuentes. No, la misericordia, hermanos. Entonces, cuando vemos a David, que se había sentado ya en el trono de Israel, lo primero que él hace es hacer memoria. Y él dice, ¿hay alguno que haya quedado todavía de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? Él le había jurado, se recuerda, a Jonatán, su amigo. Él le había jurado lealtad hasta la muerte. Y qué casualidad que el que ha quedado de los hijos es un nieto de Saúl. Y ahí el corazón de David iba a ser probado. Ya había sido probado, ¿se recuerdan? El Señor se lo puso en bandeja de plata y él dijo, ¿cómo tocaré yo al ungido de Jehová? Pero aquí otra oportunidad. Qué casualidad que el que había quedado era el nieto. Y David pudo haber dicho, ok, luego lo vamos a ver. Pero no. ¿Y dónde está? Tráiganlo. Y dice literalmente, entonces el rey le preguntó a Siba, ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Dice esta versión. Pero en la Reina Valera dice, por quien yo pueda hacer misericordia. ¿Qué dijimos que era la misericordia, hermanas? La compasión. Es lo que brota de las entrañas de Dios cuando la mira a usted, a usted, a usted, cuando me mira a mí, cuando le mira a usted, cuando nos mira. El Señor dice, tengo tanta misericordia, siento tanta compasión por Sandrita, por Inés, por Janet. Cuando la miro, mis entrañas se conmueven. Yo sé que mi hija lucha, mi hijo lucha y no puede cambiar, pero mi compasión es más grande que su pecado. ¿Por qué no nos mira a nosotros? Mira a Jesús. No mira nuestra imperfección, sino la perfección del Señor Jesucristo. Entonces dice, y Siba le respondió, queda todavía un hijo de Jonatán que es inválido de los 2 pies. ¿Dónde está? Dice David. En Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel, respondió Siba. Lodebar significa miseria, tristeza, oscuridad, soledad. Usted lo tiene ahí en la página 26. Soledad y desesperanza. 27, perdón, y desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de la fe. Yo quiero preguntarle a usted en esta tarde, cuando usted vino a Cristo, ¿tenía el nivel de fe que tiene ahora? ¿Cómo era esa fe? Como un granito de mostaza, ¿verdad?
porque a la final recibimos a Cristo por la fe. Nos humillamos delante de Él por la fe, no le vemos, no le sentimos, no sabemos, pero hay algo que el Espíritu Santo conmueve dentro de nuestro corazón y nos lleva a quebrantarnos, pero es un granito de fe. Y a veces creemos, cuando venimos a Él y somos esos niñitos espirituales, creemos que todo va a estar bien, que ya no nos vamos a enfermar, que vamos a tener dinero para todo y que Él nos va a pagar las deudas y nos va a resolver todos nuestros problemas. Al menos fue lo que yo pensé en mi inicio, como un niño que se vino a refugiar bajo las alas de Dios. Entonces, Lodebar significa la miseria y la tristeza en la que el Señor nos encontró. Es bueno recordar dónde te encontró el Señor. Nunca olvides el Lodebar donde Dios te halló. Frustrado, abandonado, afligido, angustiado. Yo no sé, pero tú puedes describir cómo era el Lodebar. El mío tenía un hoyo profundo de depresión, era un abismo de depresión. Ese era mi Lodebar todos los días. Y me llama la atención que en el significado de Lodebar dice que este era un lugar sin condiciones para vivir. No se podía vivir digna o humanamente. ¿No es verdad que a usted le viene a su memoria como un lugar sucio, desordenado? Pero yo quiero decirle que hay algo más que eso, lo que nos está diciendo el significado de Lodebar. No lo está hablando tanto de lo físico, sino de la condición espiritual en la cual nos encontró el amado, el acepto. Esa condición espiritual convulsionada, oscura, llena de tinieblas, de fornicación y de adulterio. Yo adúltera, yo fornicaria, yo idólatra. Ese era tu Lodebar. Que si los hijos se me mueren yo, que me echen con ellos al hoyo, ¿verdad? Porque eso era el todo de tu vida. Recién se murió el tercer hijo de una mujer allá en los Estados Unidos, una anciana de 75, 80 años. Acaba de perder su tercer hijo. Una mujer de Dios, su esposo fue pastor. Y me dice la nuera de uno de los hermanos de estos hermanos en Cristo, ¿verdad? Imagínate, de 8 hijos, ha perdido 3 hijos la señora a sus 80 años. Y me dice, hermana Elsa, cuando yo veo el rostro de esa mujer y veo esa templanza y esa sobriedad, yo le digo, Señor, si algún día yo llego a perder un hijo, ayúdame a aceptar esa voluntad de tu mano como esta mujer. Porque le digo yo, ¿y cómo está su suegra? Y dice, el Señor sabe lo que cada uno necesitamos. Y eso me hizo recordar una historia que contamos ya hace algún tiempo sobre uno de los presidentes, Abraham Lincoln, que estaba perdiendo su segundo hijo y ahí hay una enfermera, dice, yo perdí a mi esposo, perdí mis 2 hijos, pero en el Señor encontré la fuerza. Ese es un pobre de espíritu. Ese es un pobre en espíritu, hermanos. Uno que en verdad ha encontrado su refugio, su verdad, su seguridad, su plenitud en Cristo Jesús. Lógicamente que el Señor nos lleva de diferentes maneras, a uno de una manera, a otra de otra. Y esta mujer es asombrosa y me dice, yo hermana Elsa, yo le digo yo, no hable. Mejor sean pocas nuestras palabras, porque nunca sabemos, hermanos, cómo vamos a reaccionar y el grado o el nivel en el que nos pueda estar llevando el Señor. Pero quiero que medite cuál es el Lodebar en el cual el Señor le encontró a usted, sin esperanza. Recuerdo, parte de mi Lodebar era mi hogar materno, donde era imposible vivir. Ahí todo el mundo quería huir. Y cuando la madre desespera a los hijos, por eso es que nos casábamos tan jóvenes antes, hermano. Hoy no, llegan a los 80 años y hay que estar con la mamá. Ya no quieren ir los bichos.
Les han hecho muy cómodo el nidito, ¿vea? No como el águila. O sea, yo no sé qué aves serán esas que hacen esos nidos tan cómodos hasta para la eternidad. Pero quizás la vida era más difícil antes, no lo sé. Pero yo quería huir lo más pronto posible. Entonces, porque vivía en Lodebar, y llego al matrimonio, y llego a Lodebar. Entonces, sé por experiencia propia lo que es ser mandado a llamar de Lodebar y ser sentado en la mesa del rey. Ya no puede ser el mismo estilo de vida. Ya no puede ser el mismo estilo, y voy a decirlo así, perdonen, quizás puede sonar ofensivo, de la zona marginal de donde el Señor nos sacó. Eso es inaceptable. Porque se supone que en la medida que llevas años sentado en la mesa del rey, estás aprendiendo a comer, estás aprendiendo a usar los cubiertos, todo, véalo todo espiritualmente. Estás aprendiendo cómo sentarte, cómo levantarte, cómo hablar, cómo no hablar, cuándo callar, cuándo expresar. En la mesa del rey es que donde se aprende a ser educado y transformado para él y por él. Ahí se pierde el miedo, hermanos. Si usted es una persona introvertida, ahí aprendemos a ser extrovertidos, pero para la gloria de Dios, no para andar hablando tonteras. Y si somos muy salidos, muy hablantines, ahí aprendemos a ser prudentes. Entonces el Señor nos saca de Lodebar con propósitos divinos. Porque cuando nosotros vamos ahí mismo en Samuel, en segunda de Samuel, siempre en el capítulo 9, vemos más adelante, aquí está, 9:13. Pero Mefiboset, que era inválido de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Ahí se nos van a enderezar, hermanos, las cojeras, las manos, los ojos. Ahí vamos a ser ordenados. Pero si usted no se sienta, si usted come salteado como los niños malcriaditos y maleducados, que allá anda la mamá, ¿verdad? Ya hemos puesto ese ejemplo muchas veces. Ahí anda la mamá detrás del niño queriéndole dar de comer el bocadito. Ese niño va a ser un desnutrido, hermano. Un niño pálido, con paños, falto de vitaminas. Pero el niño que se sienta a la mesa y que usted le enseña, lo educa a comer a la hora de su desayunito, su almuercito, ese niño va a ser saludable, téngalo por seguro. Pues igual es para nosotros espiritualmente. Vamos a ser hombres y mujeres saludables, de bendición para la gloria de Dios. Su misericordia nos alcanzó. Ese es el tercer punto. ¿A quiénes dijo Jesús que le era anunciado el evangelio? Vamos ya terminando en Mateo 11:5. La misericordia nos alcanzó, amados. Mateo 11:5 dice, lo voy a leer todo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús estaba comentándoles todo lo que estaba aconteciendo con su presencia, por donde él pasaba, a quien tocaba, con quien hablaba. Entonces algo tiene que pasar en nuestras vidas si estamos en la presencia de Jesús. Él dice, los ciegos ven, ya no podemos estar viendo, los pobres en espíritu, ya no podemos mirar como el mundo mira. No, me resisto a mirar lo que el mundo mira. Quizá me gusta un poco la política y a veces escuchando a mi esposo me meto un poco en la conversación, pero a la verdad, hermanos, es algo que no me importa. Es algo que ya no me va ni me viene porque mi vida no depende de eso.
¿Qué puedo hacer yo por las autoridades? Orar como la Biblia dice. Nada más. No puedo meterme en un pleito político. Dios nos libre, porque ya no miramos. Él nos abrió nuestros ojos, nos ha abierto los oídos. Los ciegos ven, dice Jesús. Los cojos andan, los leprosos son limpiados. En Lodebar, de ahí fuimos sacados. Y en la mesa, la lepra ha sido lavada. Ahí nos han dado los manjares más exquisitos, porque a veces nos damos esas recetas nosotros, ¿verdad? Que tome agua de pinche, toma de no sé qué y todos esos montes. Ay, amados, hay un alimento sublime, porque a veces nos preocupa tanto quizás la picazón de la piel, pero lo que realmente está picando está adentro. Adentro está el problema, más que afuera. Jesús vino por los pobres en espíritu, por aquellos que doblegan su corazón ante su presencia, y por la verdad de su palabra, por aquellos que están dispuestos a recibir sus enseñanzas y a procurar ponerlas por obra. A procurar, hermanos, ponerlas por obra. Ya alguien lo dijo. Al final del día el Señor no verá que terminamos un día en victoria. No, Él verá cuánto hemos luchado, cuánto nos hemos esforzado por salir y no regresar a Lodebar. Qué curioso que cuando David se fue a la cueva de Adulán, no lo siguieron los ricos, no lo siguieron los poderosos, los famosos. Me da risa porque en 1 Samuel 22:1 dice que los que lo siguieron eran los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque David era un tipo de Cristo. Ahí en la cueva de Adulán, Jesús era la cueva de Adulán, donde David se había venido a refugiar. Y cuando supieron que el rey se había venido a refugiar ahí, vinieron a él, porque lo veían como un protector. Veían a David como un salvador, porque la gente sabía que él era el rey de Israel. Y por la fe sabían que en algún momento él se iba a sentar. Pero ¿qué había en David que la gente quería venir? Los heridos, los afligidos, los agobiados, los amargados. Y cuando vemos en Isaías 61:1, vemos a Jesús que su ministerio fue iniciado con el mismo tipo de gente que se refugió bajo las alas del rey David. Dice Isaías 61:1, dice que vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. No vino a los sabios, hermano. Mire, es un privilegio indescriptible haber sido escogidos por el Dios vivo. ¿Qué es ser un pobre? El que se acurruca, el que se humilla, el que se doblega. Ese es un pobre. Y ese principio inició cuando nosotros le dijimos: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que cierren sus ojitos y se pregunten en esta noche, tarde noche, si ustedes se ven como esos pobres en espíritu, humillados delante del trono de la gracia, diciéndole: Señor, este pobre clamó y tú lo oíste, lo salvaste, lo preservaste. Nos sacó, hermanos, de un lugar de desesperanza, de un lugar de angustia, donde el alma estaba atormentada, abatida. Quizá cuando pensaba: ¿qué será de mí? ¿A dónde iré? Y ahora saber que podemos estar en su mesa y ahí habrá
paz y descanso, seguridad. Si estás afligido, si estás abatido, si estás herido, si estás enlutado, vamos a venir al Rey de los pobres en espíritu, al Rey de los que se doblegan, al Rey de los que se humillan, al Rey de los que tiemblan a su palabra, al Rey que se deja encontrar por los que saben que no pueden vivir sin Él. Padre, gracias, gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanitos que se expone a esta palabra, pero también por la vida de aquellos que aún no han dado el paso de doblegarse como un pobre de espíritu, pero que en esta tarde dicen: yo me humillo delante del Rey de la gloria y entrego mi vida. Reconozco que sin Él es imposible poder seguir adelante. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.